Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión preparatoria del examen final de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros del Máster en Dirección y Gestión Contable de la Universidad a Distancia de Madrid, correspondiente a la convocatoria de junio 19. La sesión está siendo grabada y el enlace a la misma estará disponible en el último bloque del aula virtual para que lo visualicéis tantas veces como deseéis. Igualmente, la presentación que tenéis en pantalla y que me está sirviendo de soporte en esta sesión, también la tenéis subida en el último bloque del aula virtual para que la consultéis. En ella se incluyen recomendaciones acerca de la preparación del examen. En primer lugar, es necesario que el alumno compruebe que cumple con todos los requisitos establecidos en la guía docente en cuanto a entrega y aprobación de actividades y controles para poder presentarse al examen. La asignatura consta de 3 actividades de aprendizaje, 3 actividades de evaluación continua y 3, lo que supone 9 actividades formativas en total. Para poder presentarse al examen final es imprescindible haber realizado y aprobado el 50% de las AECs y el 50% de los controles. Dado que hay 3 controles, para alcanzar el 50% requerido hay que tener realizados y aprobados 2 controles. Dado que hay 3 actividades de evaluación continua, para alcanzar el 50% requerido hay que tener realizadas y aprobadas 2 actividades de evaluación continua. De no hacerlo así, aun en el caso de que se presente, el examen se consideraría suspenso para el alumno. No se admitirán entregas posteriores a la fecha de cierre de actividades, que es el 9 de junio. Sí que os recomiendo en cualquier caso, por favor, que si tenéis cualquier duda acerca de el cumplimiento de los requisitos para poder presentaros el examen, me lo consultéis, ¿de acuerdo? Porque es muy importante que los cumpláis. Por otra parte, os debo comentar que esta presentación es orientativa para facilitar el estudio del examen, si bien el temario susceptible de entrar en el examen es todo el visto en las unidades didácticas de la asignatura, en los 10 capítulos del libro. No obstante, la recomendación para los alumnos es que preparéis, en primer lugar, las preguntas que se indican a continuación. El examen consta de 2 partes. La primera parte está compuesta por 10 preguntas de test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. La segunda parte consta de un caso práctico. El examen se califica sobre 10 puntos, la primera parte pesa 4 puntos, cada una de las 10 preguntas pesa 0,4 puntos, la segunda parte pesa 6 puntos y la misma se compone de 2 apartados. El primero otorga 3 puntos y el segundo otorga otros 3 puntos. Las preguntas erróneas del test no descuentan puntos. La duración del examen es de 1 hora y media y no se pueden utilizar materiales didácticos ni apuntes. Sí se puede utilizar calculadora. No se permite el teléfono móvil ni ningún otro dispositivo con conexión a Internet como calculadora. Posibles preguntas en el tipo test. Pues, por ejemplo, la definición de balance financiero de gestión. Recordad, capital invertido o activo neto debe ser igual a capital empleado o fondos con coste, sabiendo que los fondos sin coste están excluidos de dicho balance. ¿Cuál es la condición de equilibrio del balance? Pues la de que el fondo de maniobra sea positivo. ¿Cuáles son los inductores de la rentabilidad financiera o ROI? Recordad que son el ROIC, el endeudamiento, el coste efectivo de la deuda y el tipo efectivo del impuesto. ¿Cómo se determinan las necesidades operativas de fondos? Como activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Recordad también que los ingresos y gastos imputables directamente al patrimonio neto y que están representados a través de los grupos 8 y 9 no existen en el Plan General de Contabilidad de Pymes. Dichos ingresos y gastos se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se liquidan las operaciones. Es importante recordar cuáles son los componentes del activo corriente, básicamente tesorería, clientes, existencias y cualquier otra partida de bienes y derechos de corto plazo. Es importante recordar la definición de capital corriente o activo corriente menos pasivo corriente y cuáles son sus diferencias con el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, calculado como patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente, coincide en importe pero no en significado con el capital corriente. El capital corriente se define como los activos de corto plazo financiados con fondos de largo, mientras que el fondo de maniobra se define como los fondos de largo plazo que financian activos de corto. Por tanto, el capital corriente es una partida de corto plazo, el fondo de maniobra es una partida financiera de largo plazo. El beneficio neto del ejercicio, tenéis que recordar que debe aplicarse al año siguiente, dedicarse parte a las reservas y parte a los dividendos. ¿Cuáles son las características de una situación de quiebra? Es otra posible pregunta, donde la empresa, recordad, no tiene activos suficientes para hacer frente a todas sus deudas con terceros. Es interesante recordar también la fórmula del ratio de cobertura de intereses o BAFI entre gastos financieros. ¿Cuál es el concepto de actividad interrumpida dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias?
¿Cuál es la definición de valor neto contable o coste histórico menos amortización acumulada? ¿Y cuál es el precio de venta de un activo determinado como el valor neto contable más el resultado por enajenación de inmovilizado? Asimismo, es importante recordar la obligatoriedad del EFE o estado de flujo de efectivo, que no es obligatorio para las pymes. Recordad también la definición y las partidas que componen el activo corriente, posibles signos de tensiones de tesorería, tipos de flujos de caja en el estado de flujo efectivo del Plan General de Contabilidad. Recordad los flujos de la explotación, de la inversión y de la financiación. Recordad cómo afectaría el endeudamiento a la rentabilidad financiera. Recordad también que un gasto financiero, si no se paga, aunque afecte al resultado, no afecta al cash flow. Y al estudiar los ajustes en el estado de flujo efectivo, pues, por ejemplo, recordad que en el apartado 2K tengo que ajustar, entre otras partidas, el TREA, los trabajos realizados por la empresa para su activo, es decir, los gastos activados con signo menos, porque son un ingreso que no suponen entrada en caja, y a esto le tenemos que sumar los gastos desembolsables del TREA. Es importante estudiar las características de los mercados financieros primario y secundario. Tener en cuenta también que la cuenta de pérdidas y ganancias se puede organizar básicamente de dos maneras: por la financiera del Plan General Contable en función de los gastos por naturaleza, y la funcional, que es la analítica, donde lo que hacemos es transponer esos gastos por naturaleza a costes por actividades, costes y gastos por actividades. Recordad también cuáles son las partidas que intervienen en la realización de previsiones financieras de resultados. Cómo se da la situación de control de una sociedad dominante frente a pendientes en los estados consolidados. Con relación a la segunda parte del examen, tenéis que memorizar y saber elaborar las siguientes fórmulas. Pues, por ejemplo, la determinación del análisis de rentabilidad de la empresa, con el ROI como beneficio antes de intereses e impuestos entre activo total medio, el ROIC como BAFI entre activo neto medio, recordando que el activo neto se determina de dos posibles maneras: por suma de activo no corriente, sin incluir subvenciones, donaciones y legados y pasivo por impuesto diferido, más NOF como activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo, más IFTs. Recordad que si en el activo no corriente parte del mismo estaría financiado con subvenciones o con pasivo por impuesto diferido, tendríamos que restar del total del activo no corriente estas dos partidas. Igual que las NOF, pues se calculan como activo no corriente menos pasivo corriente operativo, porque tanto las subvenciones, donaciones y legados, el pasivo por impuesto diferido y el pasivo corriente operativo, pues son partidas sin coste. Por tanto, el activo neto, activo no corriente, más NOF, más IFTs. Otra manera de calcular el activo neto: activo total menos fondos sin coste. Recordemos de nuevo: fondos sin coste, subvenciones, donaciones y legados en el patrimonio neto, pasivo por impuesto diferido en el pasivo no corriente, y, finalmente, pasivo corriente operativo en el pasivo corriente. Fórmula del ROE: beneficio neto entre patrimonio neto medio. Determinación del desglose del ROI. Recordad, margen por rotación, donde el margen es el BAFI sobre ventas netas, la rotación ventas netas entre activo neto medio. Determinación del desglose del ROE, que debe dar igual al ROE por la fórmula corta. ROIC más el apalancamiento financiero, siendo el apalancamiento financiero el endeudamiento por el margen de ROIC menos coste efectivo de la deuda. Toda esta suma de ROIC más apalancamiento financiero la debemos multiplicar, ambos factores, no se nos olvide poner el paréntesis aquí antes, por 1 menos t. Por tanto, ROIC más apalancamiento financiero lo multiplicaremos por 1 menos t y tendremos el ROE exactamente igual a cómo nos saldría como beneficio neto entre patrimonio neto medio. El endeudamiento se calcula como deuda financiera media entre patrimonio neto medio, siendo la deuda financiera el pasivo no corriente sin incluir el pasivo por impuesto diferido, más el pasivo corriente bancario. El coste efectivo de la deuda se determina como gasto financiero entre deuda financiera media, el apalancamiento financiero se determina como endeudamiento por ROIC menos coste efectivo de la deuda, y el tipo efectivo del impuesto se calcula como impuesto sobre beneficios entre beneficio antes de impuestos. Y recordad, si así lo requiere el enunciado, que y nos piden que calculemos las rentabilidades como activos en función de los activos netos, en función, perdón, de los saldos medios, pues los saldos medios de balance para todas las partidas del mismo, es decir, activo total, activo neto, deuda financiera y patrimonio neto, se tiene que calcular como saldo inicial más saldo final partido por 2. Con respecto a una empresa comercial, pues la determinación de su periodo medio de maduración será periodo medio de almacenamiento más periodo medio de cobro menos periodo medio de pago, siendo el periodo medio de almacenamiento el saldo promedio de existencias entre el coste medio diario de las mercaderías o de la mercancía vendida.
Periodo medio de cobro, saldo medio de clientes entre las ventas medias diarias. Tomamos las ventas netas, las multiplicamos por 1 más el IVA y las dividimos entre 365 días. Periodo medio de pago, saldo medio de proveedores dividido entre las compras netas medias diarias. Esto es siendo las compras netas igual al coste de la mercancía vendida. O si es una cuenta financiera, pues lógicamente el consumo de las mercaderías más las existencias finales menos las existencias iniciales. Estas compras netas las multiplicamos por 1 más el IVA y las dividimos entre 365 días. Recordad que en la fórmula del periodo medio de maduración tenemos que hacer almacenamiento más cobro menos pago. ¿De acuerdo? Otras posibles preguntas para los ejercicios de la segunda parte. Determinación del cash flow por los métodos directo e indirecto, siendo el directo el de cobros como saldo inicial de balance pendiente de cobro más ventas devengadas en el periodo menos saldo final de balance pendiente de cobro, y los pagos con signo menos por delante abriendo paréntesis, saldo inicial de balance pendiente de pago más gastos devengados desembolsables menos saldo final de balance pendiente de pago. Por otra parte, método indirecto. Partimos del resultado devengado, le sumamos los ajustes por gastos no desembolsables e ingresos no embolsables y le sumamos los cambios en el capital corriente, recordando que el incremento de clientes afecta negativamente a la tesorería porque supone ventas que no hemos cobrado en este periodo, y el incremento de proveedores afecta positivamente a la tesorería porque significa que hay pagos de este periodo que no han sido, que hay gastos de este periodo que no han sido realizados. Igualmente, también es importante que recordéis y sepáis elaborar la comparativa entre el índice de crecimiento interno y la tasa de crecimiento de las ventas, siendo el ICI el beneficio retenido entre el patrimonio neto medio, donde el beneficio retenido con criterio de caja será el beneficio neto menos de este año menos los dividendos pagados en este año. ¿Y cuáles son los dividendos pagados en este año? Las reservas que había en el balance del año anterior más el beneficio neto del año anterior menos las reservas de este año. La tasa de crecimiento de las ventas es simplemente el porcentaje horizontal de las ventas netas de la cuenta de pérdidas y ganancias, que se debe calcular como ventas netas del año en curso menos ventas netas del año anterior partido por las ventas netas del año anterior. Si el índice de crecimiento interno es mayor que la tasa de crecimiento de las ventas, estaremos en una zona de superávit de caja. Es importante calcular la diferencia entre ambas magnitudes para cuantificar el superávit. Por el contrario, si el índice de crecimiento interno fuera más pequeño que la tasa de crecimiento de las ventas, tendríamos que cuantificar, elaborar esa diferencia y, bueno, pues recordad que estaríamos ante una situación de déficit de caja. ¿Alguna cuestión adicional? Bueno, pues es importante también que otro posible ejercicio es el cálculo de los ratios de liquidez de corto y de largo, siendo los de corto liquidez general, tesácido, disponibilidad inmediata o tesorería. Y luego, en cuanto a los ratios de largo, solvencia, autofinanciación, cobertura, y también deberíamos incluir los de endeudamiento, endeudamiento 1 y endeudamiento 2. Con respecto al análisis de la liquidez, otro de los posibles ejercicios, otra herramienta para medir la liquidez es la comparativa entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondo, donde, como comentamos antes, el fondo de maniobra es el patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente, y las NOF son el activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. Tendremos que cuantificar, nos pedirán cuantificar la diferencia entre ambas partidas, sabiendo que si el fondo de maniobra es más pequeño que las NOF, estaremos en un déficit. Deberemos indicar cómo se financia ese déficit, normalmente con deuda bancaria de corto plazo, y en el caso de que el fondo de maniobra sea mayor a las NOF, pues tendremos que cuantificar dicha diferencia. La misma representaría un superávit y tendríamos que decir en ese caso dónde se invierte, habitualmente en activos financieros de corto plazo, también denominados inversiones financieras temporales. Este análisis se complementa con la elaboración de 3 ratios, NOF sobre ventas, fondo de maniobra frente a NOF y el coeficiente básico de financiación, que es el patrimonio neto más el pasivo no corriente en el numerador, dividido entre el activo no corriente más las NOF. Otro posible ejercicio, pues nos pueden pedir la elaboración del estado de flujo de efectivos, y aquí recordad que el mismo tiene 3 partes: el flujo efectivo de actividades de explotación, el flujo efectivo de actividades de inversión, el flujo efectivo de actividades de financiación, y la suma, aunque no está incluido dentro del formato del Plan General Contable, la suma de los flujos de explotación y de inversión se denomina flujo libre de caja o free cash flow, y es la magnitud financiera más importante de la empresa financieramente hablando. Si tuvierais que realizar este ejercicio, se os proporcionaría en el enunciado la plantilla del estado de flujo efectivo del Plan General de Contabilidad. Y por mi parte nada más, desearos mucha suerte y mucho ánimo en la preparación del examen. Espero que el mismo os salga muy bien. Y ya digo,
por favor, aseguraos de que cumplís con los requerimientos para presentaros al examen, preguntarme cualquier duda que tengáis al respecto y lo mismo con dudas relacionadas pues, con los contenidos de la asignatura. Merece la pena que hagáis un último esfuerzo, por así decirlo, que complemente todo lo estudiado de una manera continuada a lo largo del semestre y por lo demás pues os deseo muchísima suerte para el examen. Yo quedo a vuestra disposición. Sin ninguna otra cuestión, pues doy por finalizada la sesión. Un abrazo.